Iniciando nuestro programa, daremos comienzo con la primera exposición de esta tarde, que nos la realizará el comandante Grupo de Operaciones Espaciales, comandante Grupo, señor Daniel Moraga. Él es ingeniero aeronáutico en la Academia Politécnica Aeronáutica. El año 2008 y 2009 realiza estudios en la École Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace en Toulouse, Francia, donde obtiene el título de máster en Ingeniería de Sistemas Espaciales. El año 2012 obtiene un diploma de Métodos Estadísticos de la Facultad de Matemáticas de la Pontificia Universidad Católica. El año 2018 obtiene el diploma en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En los años 2020 y 2021 realiza estudios en la Academia de Guerra Aérea, obteniendo el título de oficial de Estado Mayor y magíster en Gestión Estratégica. Ha prestado servicios en diferentes unidades operativas, logísticas y directivas dentro de la Fuerza Aérea de Chile y ha realizado actividades de docencia como profesor en la Cátedra de Aviónica y Sistemas de Comunicación Satelital en la Academia Politécnica Aeronáutica. Actualmente posee el grado de comandante grupo y se desempeña como comandante del Grupo de Operaciones Espaciales de la Fuerza Aérea de Chile. Dejo con ustedes al comandante señor Daniel Moraga con el tema Colaboración Interagencial e Industria Aeroespacial. Daniel, adelante, por favor. Bien, ¿me pueden confirmar si se ve bien la presentación? Se ve bien y te escuchamos perfecto, gracias. Perfecto. Bueno, antes de comenzar quisiera agradecer la oportunidad que me brindan para poder realizar esta exposición. Agradezco al Consejo de la Especialidad, al nuevo presidente y señalarles que estoy muy agradecido de poder también contar con esta audiencia. Espero que este tema resulte de interés. Creo que el contexto actual de la industria es favorable y, y podríamos entonces a partir de eso estimar que este es un tema que va a aportar en ese sentido. Voy a ir directamente entonces a continuación para comenzar. Por algún motivo no está pasando. Veamos qué puede pasar. Ahí sí. Bueno, lo primero explicar que el interés por el tema de la industria aeroespacial decanta del interés por la industria de defensa. Y bueno, y quiero explicar esto con esta imagen que quizás no es muy evidente de su relación entre lo que está arriba y lo que está abajo. Pero la verdad es que hay una relación y que la plantea William McNeill en un texto que se llama La búsqueda del poder, donde establece una analogía entre lo que es el proceso de mutación de las especies como una forma de evolución y mecanismo de defensa de la especie. Y establece esta analogía con lo que pasa con la industria de defensa como un mecanismo también de evolución y de defensa, pero de una sociedad. Entonces, a partir de este interés por la industria de defensa, como señalaba, y por cómo decanta hacia la industria aeroespacial, es que yo voy a abordar esta temática. En algunos aspectos quizás van a ir más orientados hacia lo que es defensa, pero está intencionalmente hecha para que sea lo más amplia posible. Y para comenzar, comentar que sin el afán de hacer un recuento histórico, solamente porque va a servir para la posterior argumentación, señalar que el año 1903, ¿verdad? Tenemos un hito que es el vuelo del Wright Flyer o Kitty Hawk o Flyer One, y que si nosotros hacemos correr rápidamente el tiempo, nos lleva hacia 1930 con la aparición de una primera fábrica de aviones en Chile, Curtiss Chile, y que fabrica un avión que fue empleado operacionalmente, que es el Curtiss Falcon. En el año 1953 tenemos la aparición
o la fundación de Fanaero, que tuvo como uno de sus prototipos al Tincol, que desgraciadamente no tuvo la venta que se esperaba, los compromisos no se cumplieron y esto llevó a un pronto cierre de la fábrica. Pero fue también un indicio para lo que posteriormente constituyó la Empresa Nacional de Aeronáutica en el año 1984, con un exitoso producto que es el T-35 Pillán, quizás poco difundido en su importancia y su relevancia como un producto de exportación de altísimo valor agregado. Y que afortunadamente, y estas imágenes de hace algunas horas atrás, ha tenido continuidad y eso es lo que fue anunciado por el director general de NAER, dando cuenta de lo que es el proyecto Pillán 2 como avión de instrucción para la Fuerza Aérea. Ahora, si hacemos un análogo con lo que ha pasado en el espacio, podríamos considerar que el Sputnik 1 es el equivalente a lo que fue el Kitty Hawk. Y si lo movemos rápidamente en el tiempo, vamos a llegar de inmediato al año 2022, donde podríamos decir que se está germinando una semilla que va a, esperemos, a decantar en la industria, en una industria espacial, pero en la práctica, actualmente no hay o no se ha creado una industria espacial propiamente tal en Chile. Han habido desarrollos de satélites, hay que mencionarlos, como por ejemplo lo que fue Suchai el año 2017 y los satélites que fueron lanzados también como parte de este proyecto desarrollado por la Universidad de Chile este año, 3 CubeSat. Pero como industria, ¿verdad? Porque estos eran con fines más bien académicos y experimentales, no ha existido una industria probablemente tal en el espacio. Y si entonces hacemos una comparación, vemos que tenemos en el ámbito de la fabricación de aviones casos de creación de fábrica, de industria, 27 años después del primer vuelo de un avión funcional, posteriormente 50 años después surge Fanaero y 81 años después NAER. Y si lo llevamos al ámbito espacial, vemos que han pasado 65 años y no hay una industria espacial que se haya desarrollado acá en Chile. Entonces, la pregunta que yo me planteé para abordar este tema fue cómo contribuir a potenciar el desarrollo de la industria aeroespacial nacional. Y lo que voy a presentar es, de cierta forma, una idea del rol que tomaría la colaboración interagencial como un mecanismo que permitiría potenciar esta industria, ¿ya? Y para eso voy a utilizar el siguiente contenido. Inicialmente veremos unos conceptos generales, posteriormente veremos cuáles son las tendencias globales desde el punto de vista de la gestión pública y cuál es la situación local a nivel nacional. Todo esto lo veremos de manera resumida, ¿verdad? Posteriormente veremos cuáles son el análisis de estas tendencias en simple, ¿verdad? Y cuáles son los factores relevantes que moldean la colaboración interagencial. Y finalmente les presentaré una conceptualización de lo que es una propuesta. Una propuesta no se debe entender como esta es la solución, en ningún caso esa es la idea. Solamente incentivar a partir de un ejemplo concreto de cómo conceptualizar una propuesta de mecanismo de colaboración interagencial en beneficio de esta industria. Y una breve conclusión para finalizar. Entonces, en cuanto a los conceptos generales, tenemos primero que hacer una diferenciación entre lo que es la industria aeroespacial versus lo que se entiende por sector aeroespacial, porque normalmente se ocupa de forma como si fueran sinónimos, pero la verdad es que no lo son. Y como se plantea, la industria aeroespacial, por definición, rescata la esencia de la industria como una actividad de manufactura de sistemas o subsistemas aeroespaciales. Esto de acuerdo al clasificador 3030 del estándar
internacional de clasificación de todas las actividades económicas de las Naciones Unidas, ¿ya? Que es diferente de lo que plantea el concepto de sector aeroespacial, porque ahí se incorporan todas aquellas industrias que utilizan los medios aeroespaciales que son fabricados por la industria aeroespacial para fines que pueden estar en otros rubros relacionados o derivados. Quizás con este ejemplo que voy a mostrar a continuación va a quedar más claro la diferencia. Tenemos por un lado lo que es Boeing como una fábrica que pertenece a la industria aeroespacial, que fabrica aviones, y por otro lado tenemos a FedEx, que es una empresa que utiliza los medios que son fabricados por la industria aeroespacial y lo utiliza para brindar servicios en otro rubro, que en este caso sería el transporte de carga aérea, ¿ya? Y que por lo tanto ambos pertenecen al sector aeroespacial, pero solo Boeing pertenece a la industria aeroespacial en su esencia de industria de manufactura, como señalé anteriormente. Lo mismo podemos plantear para lo que es en el ámbito espacial. Tenemos a Airbus Defence and Space como una empresa o una industria que fabrica aviones, perdón, satélites, y tenemos por otra parte lo que es SiriusXM, que brinda servicios con satélites que son fabricados por la industria espacial, pero para brindar servicios de radio vía satélite. Por otra parte, mencionar lo que entenderemos por colaboración interagencial y que, como se plantea, corresponde a cualquier actividad conjunta de dos o más agencias que tenga por propósito aumentar el valor público trabajando juntos en lugar de por separado, ¿ya? Esto es lo que plantea Bardat en la publicación que se referencia acá, que es un referente en lo que corresponde a colaboración interagencial, y que es similar a lo que plantea otro autor, Warmington, que dice que colaboración interagencial implica a más de un organismo trabajando conjuntamente de manera planificada y formal, en lugar de simplemente a través de redes informales. Esto puede ser a nivel estratégico u operativo, ¿ya? ¿Por qué es importante el tema de definir este concepto para poder ver lo que vamos a desarrollar a continuación como una descripción, ¿verdad?, de cuáles son las tendencias globales y la situación local? Denme un segundo para ver si puedo. Ahí sí. Entonces, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuáles son las tendencias actuales en cuanto a gestión pública basada en colaboración interagencial? Y básicamente encontramos dos tendencias de gestión pública, insisto, que son el Joint Up Government, que se podría traducir como gobierno unido o gobierno conjunto, y el Whole of Government o enfoque todo gobierno. Ambos de origen anglosajón y que nos plantean básicamente una migración o una reforma de lo que es la gestión pública, de la lógica agencial que es resultante del proceso de agencialización que se vivió a partir de la década 80 y que en el fondo creó silos, que eran básicamente las agencias, y que fueron desarrolladas para brindar mejores servicios a la sociedad. Es decir, agencias especializadas en brindar servicios específicos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que han aparecido situaciones que son complejas y que evidencian que si no existe un diálogo entre estas agencias, si no existe una coordinación o una colaboración interagencial, que es lo que estamos abordando, no logramos que se produzca una sinergia y, como se grafica en esta imagen, estemos remando coordinadamente hacia el mismo lado. Entonces, lo que plantean estas tendencias y corrientes de gestión pública es eso: cómo lograr esta colaboración entre estos hilos aislados para brindar un mejor servicio ante situaciones complejas. No quiere decir que todos los servicios se tengan que hacer así, pero hay casos en que lo requieren y, por ejemplo, una forma muy simple de visualizarlo es que si en una zona yo quiero fomentar el turismo, quizás yo podría pensar que el ministerio específico de la cartera de verdad de turismo debería generar acciones
pero resulta que si no hay una comunicación con el organismo que tiene que pavimentar los caminos o el que tiene que promover la educación de especialistas en los servicios de turismo, o los que tienen que ver con la logística de servicios de red, no se va a lograr el objetivo de fomentar el turismo en la zona. Por lo tanto, ahí se requiere una colaboración interagencial de distintos servicios públicos que contribuyan al fin que se está buscando. Ahora, ¿cuál es el rol? Ahora, viéndolo desde la perspectiva de cuál es el rol que ha tomado diferentes estados en su relación con la industria, y aquí yo presento una muestra de casos, China, Francia y Estados Unidos, ¿verdad? Tenemos a China y Estados Unidos quizás como posiciones de borde en lo que respecta al rol del Estado con respecto al mercado, ¿verdad? Y a Francia como un caso de situación intermedia. Ahora, si uno analiza los distintos, esta muestra, digamos, va a encontrar ciertos puntos en común, y estos son los que yo planteo. Lo primero es que respecto a la industria aeroespacial, en todos los casos se evidencia un rol activo y un financiamiento relevante por parte del Estado para el sostenimiento de esa industria aeroespacial. Es decir, no es una industria que funcione de manera autónoma en el mercado, sino que hay una intervención importante de los estados para su sostenimiento, ¿ya? También destaca la utilización de clúster o polos de competitividad como forma de desarrollo colaborativo. Esto es muy atingente al tema que estamos abordando porque, por ejemplo, tenemos lo que es el Aerospace Valley, que se creó en la ciudad de Toulouse y donde se concentra distintos actores que contribuyen a esta creación de clúster o polo de competitividad. Por ejemplo, está la existencia de Airbus Space and Defense, ex Astrium, está Airbus propiamente tal con la fabricación de aviones, está Thales como industria, pero también está desde el punto de vista de la investigación centros muy relevantes como el Centro Nacional de Estudios Espaciales, CNES, o los laboratorios de Onera, y también está la comunidad académica con escuelas de ingeniería dedicadas exclusivamente o principalmente a lo que es el ámbito aeroespacial. Entonces, es un muy buen ejemplo de clúster o polo de competitividad que se ha desarrollado, pero que también existe en el caso de Seattle, por ejemplo, en Estados Unidos. Y en el caso de China es un poco diferente. Se habla de distritos industriales, que no es exactamente un polo de competitividad, pero que sigue la misma lógica de establecer una instancia colaborativa. Y también otro factor común es que se destaca la contratación pública y las subvenciones a la investigación y desarrollo como instrumento de fomento. A modo de ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, tenemos lo que ocurrió con el 707. La verdad que el 707 fue un proyecto que en la década de los 40 peligró por falta de financiamiento y donde encontró los recursos para continuar fue identificando la necesidad que había para desarrollar un avión carguero para el reabastecimiento en vuelo del B-52. Entonces, básicamente, el 707 obtuvo fondos de defensa y actualmente es prácticamente uno de los estándares iniciales de lo que es la aviación comercial. Ahora, ¿qué mecanismos de gestión pública basada en colaboración interagencial operan actualmente en beneficio de la industria aeroespacial nacional? La verdad es que hicimos una búsqueda, un technological survey, un market survey, y lo que encontramos es que en realidad en nuestro país prevalece una gestión pública de sectorial, es decir, hay colaboración de organismos públicos hacia la industria, hacia empresas específicas, pero no hay coordinación necesariamente entre estas agencias, sino que son apoyos que se brindan de manera aislada. ¿Cómo se percibe la necesidad de fomentar la colaboración interagencial para fines de potenciar esta industria? Y en este caso esta es la consulta con la orientación a la defensa, ¿ya?
se hizo una serie de entrevistas con actores de la industria aeroespacial, de servicios públicos y la sociedad civil, entre ellos mismo parte del consejo de la especialidad, fueron entrevistados, y la respuesta en general se podría resumir es que se aprecia como uno de los principales desafíos la necesidad de una visión común de largo plazo, pero que tiene que conversar también con la dinámica de los ciclos de gobierno, que son, entre comillas, de corto plazo, que son de 4 años. Entonces, ahí está la dificultad de establecer una visión común entre las distintas agencias que podrían colaborar para brindar este apoyo a la industria. Y también se identifica como principal demanda la definición de una política orientadora, es decir, que le pueda dar señales a las industrias, a las empresas que forman parte de la industria o a otros actores de cuál sería el rol que estaría tomando el Estado para apoyar esta actividad. Y básicamente también señalar que se busca que lo que se haga desde el punto de vista de política sea más bien una política de Estado que traspase más allá de lo que son las visiones específicas de un gobierno A o un gobierno B, como se plantea en esta presentación. Pasemos entonces ahora a lo que son analizar estas tendencias muy básicamente y ver cuáles son los factores relevantes que la moldean. Entonces nos planteamos como primera pregunta, ¿qué diferencias y similitudes se pueden evidenciar entre las principales tendencias de gestión pública basada en colaboración inteligencial, que como mencioné anteriormente, era el Joint Up Government y el Whole of Government? Entonces, si lo simplificamos, lo que tenemos es que el Whole of Government trata de hacer colaboración inteligencial en el alto nivel, pero también trata de hacer colaboración inteligencial en las bases, ¿ya? Si lo vemos en este esquema, tenemos un mecanismo de colaboración interagencial representado por este diagrama, donde distintos servicios públicos, ABC, establecen un mecanismo de colaboración para brindar apoyo, para brindar soporte hacia distintos organismos que componen la sociedad, pero que no está organizada y que no hay un vínculo necesariamente entre el estamento de gobierno y la sociedad, sino que se brindan los servicios de manera aislada, colaborativamente, pero aislada hacia los distintos actores. Y lo que plantea Whole of Government es una evolución de esto, es hacerlo en las bases, es decir, establecer mecanismos de colaboración tanto a través de los servicios públicos a nivel de gobierno, como fomentar el desarrollo de la colaboración a través de lo que se conoce como una sociedad organizada, que puede ser mediante asociaciones, ¿verdad? Asociaciones industriales o asociaciones y consorcios como los clústeres que yo mencionaba anteriormente en el caso de el Aerospace Valley, etcétera. Y que estos interaccionen también en esta, que más adelante veremos que constituye un ecosistema. Ahora, ¿cómo interpretar las diferentes perspectivas relacionadas con reforma, es decir, con cambios en la forma de hacer gestión del sector público que tengan como base el desarrollo colaborativo? Y aquí, en el fondo, los distintos autores lo convergen y hacen una separación entre lo que sería reformas de tipo estructural, cultural y del mito, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con esto? Que una reforma estructural es básicamente aquella que tiene un fin intencional, es decir, yo tengo la intención de establecer, juntar a las partes y crear un mecanismo de colaboración entre estas partes de manera consciente. En cambio, lo que plantea un proceso de reforma cultural es que esto debe ser una evolución natural, que es propio de las organizaciones y que va a ocurrir respetando las tradiciones propias de cada una de las partes. Y la perspectiva del mito lo que plantea es que, y un factor muy relevante, es que esta reforma puede ser finalmente construida a base a retórica, es decir, a marketing. ¿Por qué? Porque en el fondo a nadie le va a parecer una mala idea que los distintos servicios públicos parezcan o se vean como organizados para brindar un mejor servicio. Pero eso puede en la práctica no estar ocurriendo y ser nada más que marketing.
a eso se refiere una perspectiva de el mito de lo que sería una reforma a la gestión pública de base colaborativa. Ahora, ¿cómo se relacionan los cambios en los modelos de gobernanza con la gestión pública basada en colaboración interagencial? La verdad que está muy relacionado y es lo que se trata de sistematizar acá, porque lo que vemos es que básicamente existen tres modelos de gobernanza y están puestos aquí prácticamente en orden histórico: el modelo jerárquico o weberiano, ¿verdad?, de la mediados del siglo XX, que en el fondo estableció lo que se conoció como la administración pública weberiana, y que fueron los procesos o servicios burocráticos concentrados en un solo organismo, normalmente centralizado, que trataba de hacer todo, pero que en algunos casos se empezaba a ver sobrepasadas por las necesidades de la sociedad, y que en base a esa situación, digamos, por tiempos, por formas de brindar los servicios, llevaron a que en la gestión pública se adoptaran los modelos de mercado, haciendo o tratando de internalizar lo que estaba pasando a nivel de la industria privada o del mundo privado. Y ahí nace en la década de los 80 lo que es la nueva gestión pública, y surgen todas las agencias que buscan brindar un mejor servicio y especializados hacia la comunidad en distintos ámbitos. Eh, y esto se mantuvo en realidad y se mantiene hasta el día de hoy en muchos gobiernos. Nuestro país está altamente presente, ¿verdad? Y en los países anglosajones, básicamente Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, surge la perspectiva de lo que son los modelos de gobernanza de red para solucionar estos vacíos que yo les explicaba anteriormente, que dejaba el que yo funcionara con silos aislados. Entonces ahí surge lo que es la nueva gobernanza pública, y que da pie a lo que son servicios colaborativos. Y aquí, por ejemplo, tenemos en nuestro país lo que es el portal de Chile Atiende, ¿verdad?, que es un muy buen ejemplo para representarlo, donde distintos servicios públicos han concentrado en un solo portal servicios que yo ingreso por una sola página, pero voy a la parte específica eh, que necesito del servicio especializado que brinda el servicio. Eh, Ahora, ¿cómo interpretar el objetivo de la colaboración interagencial, ¿verdad?, con el fin de potenciar la industria aeroespacial? Y básicamente lo que yo planteo es que si lo hacemos siguiendo la lógica del Wheel of Government, la colaboración interagencial debería tener como objetivo estimular un ecosistema en torno a la industria y no solo a la industria. Eso es lo que se busca representar acá, que yo no hago o no establezco un mecanismo para que esta forma de colaboración interagencial vaya solamente a brindar, qué sé yo, contratación pública, subvenciones o algún otro tipo de instrumento que favorezca a la industria, sino que lo hago con una visión de intervenir y fomentar efectos en un ecosistema, ¿ya? Eso es lo que se haría bajo la lógica del Wheel of Government, y que es un poco lo que vamos a tratar de ver a continuación como, insisto, una propuesta para tratar de conceptualizar esto que estábamos planteando. Entonces, lo primero que era necesario era definir una estrategia para la construcción de una propuesta. Y en ese sentido, yo lo que planteo es que si tomamos como hilo conductor una perspectiva estructural, vamos a poder desarrollar una instancia de manera intencional, vamos a estimular a distintos organismos para que se organicen formalmente, ¿verdad? Pero sin olvidar lo que son los aspectos culturales y del mito, es decir, de hacer no solamente ser, pero también parecer, que es lo que nos plantea la perspectiva del mito. También hacerlo mediante un modelo de gobernanza de red, como explicaba anteriormente, es el modelo de gobernanza que fomenta el desarrollo de instancias colaborativas a nivel de los servicios públicos, más que los modelos de mercado y más que los modelos de gobernanza jerárquicos. Y finalmente, orientar la colaboración, como ya lo había señalado anteriormente, hacia un ecosistema industrial
más que pensar, bueno, establezco toda esta colaboración a través de servicios públicos para ir en apoyo a una industria X. No es el sentido que plantea el modelo del Wheel of Government y por lo tanto no es lo que se plantea como parte de esta propuesta tipo. Entonces, yo he hablado de lo que es un ecosistema en torno a la industria aeroespacial y, bueno, había que modelarla, había que tratar de caracterizarla. La verdad que no voy a entrar en los detalles de todos los componentes que están aquí reflejados, solo señalar que se plantea como referencia el modelo de ecosistema de la triple hélice, que está muy de moda y que básicamente establece la relación entre lo que es gobierno, industria y academia, pero complementándola con una visión que tomara en cuenta las variables que actúan cuando se trata de una industria de defensa, donde tenemos desde efectos relacionados o influencias, tanto globales como regionales o locales, nacionales. Vamos, una influencia global son los procesos regulatorios que podrían limitar o no, ¿verdad?, el acceso a algún tipo de tecnología, los ITAR, que son regímenes que controlan la exportación o la importación de algún tipo de tecnología, son factores que afectan en el modelamiento de un ecosistema, o algunas características locales, como si yo identifico alguna zona que tiene un potencial por las características de la zona o por las características del organismo académico que están ahí, son variables que permiten ir caracterizando y moldear este ecosistema a nivel eh, de ecosistema, valga la redundancia, de la industria aeroespacial eh, orientada a la defensa. Y para poder establecer un mecanismo, ¿verdad?, que articule esta colaboración en este ecosistema, eh, lo que primero se planteó fue que había que definir roles, ¿ya? Y para eso se utilizó una metodología que es un Canvas, ¿verdad?, que fue adaptada por Corfo, y que plantea 4 roles esenciales, que son el evangelizador, que si lo resumimos podríamos relacionarlo, ¿verdad?, con los aspectos de marketing, de difusión, lo de educación, lo del gobierno, que establece la lógica de funcionamiento del organismo de colaboración, y los aspectos corporativos, ¿verdad?, que son la relación con otros pares en otros gobiernos, en otros países. Y posteriormente se desarrollaron cuáles serían los requerimientos esenciales para la estructura de este mecanismo, eh, y para ello se planteó que debía ser una estructura en red colaborativa, que debe permitir abordar distintos roles para la interacción con el ecosistema, que son los que les planteaba anteriormente, que debe ser una estructura en red coherente con el modelo de gobernanza de red, y aquí algo que quizás no planteé anteriormente, es que una de las cosas que caracteriza la gobernanza de red es que no busca, trata de eliminar lo que son las jerarquías. Por ejemplo, si yo tengo la intención de colaborar con otros, pero yo de inmediato quiero ser el jefe de ese mecanismo de colaboración, va en contra de esta lógica de gobernanza de red. En este caso, la lógica sería rotemos la jefatura de un mecanismo de colaboración interagencial. Eh, entonces, cuando se plantea que la estructura debe ser coherente con eso, se refiere a esa forma de establecer el mecanismo. Debe ser una estructura escalable y adaptativa, es decir, que si la necesidad lo establece, yo si tengo 4 ministerios o 4 servicios públicos en su inicio, quizás voy descubriendo que esa cantidad de organismos debe crecer para brindar un mejor servicio. Y si es así, la estructura lo debe permitir. Debe haber una lógica funcional que lo permite. Y finalmente, que debe ser una estructura multinivel, es decir, establecer no solamente un nivel directivo estratégico, sino que también establecer un nivel ejecutivo. Por ejemplo, el nivel directivo sería lograr una colaboración entre ministros, y un nivel ejecutivo quizás del nivel de subsecretaría o niveles más ejecutivos dentro de una organización como un ministerio. Y bueno, también para poder construir algo era necesario tomar definiciones de
de casos referenciales, cómo estaban formulados los casos de colaboración interagencial que existen en Chile, aun cuando sean de otro ámbito. Y en ese sentido tenemos a lo que es la Junta de Aeronáutica Civil, que es un caso quizás el más cercano, pero que no está relacionado específicamente con la industria aeroespacial, sino que está relacionado más bien con la industria del transporte aéreo. Pero es un mecanismo de colaboración interagencial que funciona y que existe actualmente, que está normado y que sigue la lógica de la colaboración interagencial. También el Consejo de Ministros para el Desarrollo Espacial, esto existía, digamos, hasta hace unos años atrás, y actualmente lo que existe es el Consejo para la Política Espacial, la Agencia Chilena para la Calidad y la Inocuidad Alimentaria, y uno diría, bueno, ¿por qué esto? ¿Qué tiene que ver? Y ahí la respuesta es que no olvidemos que lo que estamos buscando es ver casos en que los servicios públicos se hayan organizado para brindar este servicio colaborativo, y es bueno mirar hacia otros ámbitos, como en este caso la industria alimentaria. Todos estos son mecanismos que existen actualmente en Chile. También el sistema intersectorial de protección a la infancia, Chile Crece Contigo, que tenía la gracia de mostrar si ustedes se fijan, es la única que plantea desde su nombre la lógica de sistema. Y es una lógica que está bastante coherente con los mecanismos que se utilizan actualmente en otros países. Y finalmente lo que es el proyecto Neyún, que es un caso que no sé si es conocido por todos, pero fue un proyecto que se desarrolló en los inicios de la pandemia, donde distintos organismos públicos y la empresa ENAER como principal actor quizás dentro de la industria, pero con otras como FAMAE también participando, establecieron colaboración con organismos académicos, universidades y organismos de servicios públicos, Corfo, eh, para desarrollar respiradores artificiales. Y estos respiradores fueron puestos a disposición de hospitales para atender la demanda que había de este tipo de implementación. Y es un caso bastante exitoso de colaboración interagencial que surgió casi de manera espontánea, sin tanto formalismo. Bueno, habiendo definido las características, los requerimientos estructurales, los roles que se tenían que cumplir, era necesario ya empezar a poner nombres, bueno, quiénes van a estar en esto. Y ahí uno tiene que ir a cómo está organizado el aparato público a nivel país, y nos damos cuenta que tenemos 24 ministerios y 161 servicios públicos, entonces no era una tarea fácil. Por lo tanto, lo que se hizo inicialmente es establecer una matriz de clasificación por rúbrica, perdón, donde se buscaba establecer la preselección de acuerdo con la relación que existía entre la misión declarada de ese servicio público o ministerio y los roles que nosotros habíamos definido, ¿verdad?, de evangelizador, educación, gobierno o corporaciones. De acuerdo al grado de ajuste, se hizo una clasificación por esta rúbrica y se fueron filtrando para posteriormente, como una segunda etapa, establecer un cuestionario de priorización, en donde se le preguntó a distintos actores de la industria, de los servicios públicos y de la sociedad, como juicio de experto, cuál era su perspectiva de cuáles serían los organismos más prioritarios que deberían participar en cada uno de estos roles. Esto no lo voy a explicar en detalle, solamente comentar que se hizo la rúbrica, ¿verdad? Y se fueron seleccionando por distintos niveles de cumplimiento, está alto, bajo, medio. Y después, como les comentaba anteriormente, se hizo un cuestionario donde se les preguntaba, por ejemplo, se solicita indicar con prioridad 1 el ministerio que usted considere es el más relevante y conveniente para cumplir el rol de gobierno, y con prioridad 2 el que le sigue en prioridad dentro de este mecanismo de colaboración interagencial. Entonces se recibieron la respuesta de distintos organismos y expertos, ¿verdad? Y se construyó finalmente los distintos actores en estos distintos niveles, con los distintos roles que se sintetizan en esta imagen y con la cual ya voy terminando. ¿Ya? Y lo que tenemos acá en el fondo es que en el rol gobierno a nivel de ministerio, ¿verdad?, a alto nivel, tenemos al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y al Ministerio de Defensa. Cabe señalar que esto, insisto, se hizo bajo la perspectiva de que la industria aeroespacial orientada a la defensa.
En el rol de corporaciones, al Ministerio de Economía también. En el rol de educación se identificó al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación como el organismo más apropiado para cumplir este rol, lo mismo que en el rol evangelizador. Entonces, básicamente tenemos a Ministerio de Economía, Defensa y el Ministerio de Ciencia como los integrantes de este mecanismo propuesto de colaboración interagencial. Y a nivel de los servicios públicos, se identifica a nivel del rol de gobierno a Corfu, a la DIPRES, a la Fuerza Aérea de Chile, como organismos que formarían, digamos, parte de este rol dentro del mecanismo de colaboración interagencial. En el rol de corporaciones a Corfo y a Invest Chile, ¿verdad? Para poder captar inversión extranjera hacia Chile, que es una de las funciones que tiene Invest Chile. En el rol de educación, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, y el Consejo Rectores, como servicios o organismos que cumplirían este rol a nivel de servicios públicos. Y finalmente, a nivel del rol de evangelizador, nuevamente la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y ProChile, ¿verdad? Que organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene como misión fomentar la exportación de producto nacional en el extranjero. Y eso es lo que quería presentarles esta tarde. Y antes de finalizar, entonces, una breve conclusión para resumir un poco lo que he planteado, es que en el fondo para problemas complejos como es potenciar la industria aeroespacial a nivel nacional, una buena base es pensar en la colaboración interagencial, pero estableciendo pilares. Y dentro de ello, la gobernanza de redes, si vamos a hablar de colaboración interagencial, resulta el modelo de gobernanza apropiado. El otro pilar es que no se puede hacer bajo esta misma lógica, no se puede pensar en estimular a ciertos actores, sino que debemos tener siempre presente que hay que estimular un ecosistema. No puedo ir a la industria, solamente tengo que ir a la academia, tengo que ir a los centros de investigación, tengo que ir, y cuando digo a la academia no necesariamente significa universidades, sino que partir desde la etapa escolar quizás, eh, los colegios técnicos, por ejemplo, y desde el punto de vista de la perspectiva que se va a estructurar este mecanismo de colaboración interagencial, se deben tener presente finalmente las tres perspectivas, la estructural, la cultural y la del mito, siendo muy importante, creo yo, hoy en día la del mito, en el fondo, que es el proceso de marketing que hay que asociar a un mecanismo como este. Y para finalizar, mostrar esta imagen, que espero que no me traiga consecuencias negativas hacer el comentario que voy a hacer, pero que en el fondo es deseable que cuando finalmente se lance o tengamos el Pillan 2 como producto final, en esta foto no solamente estén representantes de, bueno, Defensa está, pero está Defensa y la Subsecretaría de Defensa, ¿verdad? Y quizás acá tener algo más parecido a lo que está pasando hoy en día con el ámbito espacial y el Comité Ejecutivo de Política Espacial, ¿verdad? Donde tenemos representantes, tenemos a la ministra de Ciencia y Tecnología, tenemos representantes de Defensa, representantes del Ministerio de Ciencia nuevamente, Ministerio del Exterior, Ministerio de Telecomunicaciones, Bienes Nacionales, Relaciones Exteriores. En el fondo, está bajo una lógica más de colaboración interagencial entre servicios públicos. Eso es. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, comandante Moraga. Realmente interesante la presentación. La sesión pasada tuvimos una exposición de Loreto Moraga relacionado a los clústeres aeroespaciales y y la industria aeroespacial también. Y la verdad es que aquí hemos tenido ahora el cómo se hace. Así que un complemento muy claro de un tema anterior a esta exposición. Tenemos preguntas. Yo quiero formularte la primera, digamos, que dice relación con esa impactante diapositiva que mostraste al comienzo en relación a los años que han pasado desde el lanzamiento
primer cohete, llamémoslo así, porque en el fondo salió de la superficie terrestre, ¿verdad? Hasta la fecha, 68 años mencionaba, y el hecho es que en Chile no tengamos un rol protagónico en el espacio para nada. Dice relación también con que no tenemos ninguna ley del espacio en Chile, nada que sobrepase los 50 kilómetros, ¿verdad? O que regule una ley que esté mucho menos a una administración en relación al espacio extraterrestre. En consecuencia, no hay ninguna forma de agregar un presupuesto para un desarrollo en ese tema. No obstante, lo que acabas de presentar tú tiene que ver con el ámbito privado también y cómo deberían jugar un rol preponderante. Entonces, la pregunta ¿es necesario hoy día tener un organismo del Estado con presupuesto para que propicie un mejor desarrollo o bastaría hacerlo desde el punto de vista privado? Bueno, para no dar una perspectiva personal, sino que basarme un poco en la evidencia de lo que presentaba en la misma exposición, lo que uno puede recoger de los casos como de China, de Francia, de Estados Unidos, es que en todos hay una participación muy activa del Estado para sostener esta industria. La industria, en el fondo, no, la industria aeroespacial no es un mercado normal. Eh, es complejo subsistir. La inversión que hay que hacer para desarrollar nuevas capacidades es muy grande. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, gran parte de la capacidad que se ha desarrollado en la industria aeroespacial ha tenido un componente de financiamiento de defensa muy alto. La Fuerza Aérea de Estados Unidos maneja una red de laboratorios que se constituyen por el AFRL, que son los pilares para lo que ellos le llaman la supremacía tecnológica en el ámbito aeroespacial, ¿ya? Y con un financiamiento muy relevante para efectos de lograr este sostenimiento y impulso hacia la industria. Entonces, la verdad es que sí, se necesita y debe jugar un rol, creo yo, en base a esta evidencia, en el Estado a través de servicios públicos, y lo que yo planteo acá es que debe hacerse de manera colaborativa. O sea, no solamente un ministerio en particular, sino que buscar los diferentes roles que pueden cumplir diferentes organizaciones, ministerios o servicios públicos. Lo que se plantea. Perfecto. Mira, tengo una pregunta acá de Wilson Pradenas. Dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla. ¿Cuál es el rol del mundo privado en conjunto con la industria nacional aeroespacial? ¿Y existe alguna empresa privada chilena que esté siendo parte? Sí, por ejemplo, hay una empresa que es- se llama Seca SA, que desarrolla productos para el ámbito aeronáutico en específico, eh, para caídas de frenos, por ejemplo, para lo que son los aviones. Es una empresa nacional y que ha estado desarrollando productos para también exportarlo. Y aquí, nuevamente, es un buen ejemplo de donde ha faltado colaboración interagencial, porque una de las cosas que ellos han planteado es que no han podido exportar porque no tienen la posibilidad de generar National Stock Number, ¿ya? Y el organismo encargado de desarrollar esa capacidad es precisamente un organismo público. Es un organismo público el que tiene el rol de poder asignar National Stock Number a los productos que generan la industria privada a nivel nacional. Entonces, ahí nuevamente vemos la ausencia de estas instancias de colaboración para solucionar este tipo de problemáticas. Ok, voy a leer una pregunta y después le voy a dar el pase a Eduardo también, que está levantando la mano para preguntarte algo. Gustavo Trejo dice, hola, muy buena charla. Mi pregunta es, ¿cómo se visualiza a futuro la FACH y Chile pudiendo colaborar con empresas internacionales aeroespaciales de Estados Unidos y Europa, como SpaceX, Airbus, en la carrera espacial actual? Podrías hablar aquí del primer satélite o el ECO 2 que va a estar acá en forma conjunta, me imagino, ¿no? Sí, la verdad es que a nivel de Estado de Chile con otras empresas, nosotros más bien tenemos
un rol de cliente, pero si tomamos, por ejemplo, el caso particular de lo que está ocurriendo con el proyecto del programa del Nacional Espacial, vemos que está siendo más allá que un rol de cliente solamente, porque se están generando instancias que trascienden al producto básico. ¿A qué me refiero? Se han generado instancias de participación de astronautas, de especialistas, de ingenieros a nivel de escuelas, a nivel de universidades. Han venido, hay un programa que se llama el programa Ramón, que fue fundado por uno de los primeros astronautas israelitas y que tiene como propósito eh, fomentar el desarrollo del conocimiento en el ámbito espacial, y eso se está haciendo hoy en día en Chile en base a una relación, ¿verdad?, cliente-proveedor, que sería lo que tenemos con el principal, el prime contractor del proyecto, pero que va más allá solamente del producto central, que son los sistemas que están asociados, sino que trasciende a ello y hay una relación eh, más amplia. Ok, te dejo, Eduardo Guevara, por favor, la pregunta. Tú tienes micrófono, así que la puedes hacer Sí, directamente. mira, la verdad que tengo una pregunta y también tengo, a ver, algunos comentarios. Lo primero es respecto cuando se habla del mecanismo de colaboración interagencial. eh, ¿Por qué no incluyes alguna asociación privada que pudiera formarse, ya que todavía no existe? Eh, Antes del año 2012, 2010, por ahí existió en alguna oportunidad una asociación de algunas empresas de defensa y de ahí por diversos motivos desapareció. Hago esta pregunta porque falta de alguna manera una asociación, un clúster que se incorpore, a mi juicio, dentro de este mecanismo de colaboración, porque es la única forma de que logren tener cierto diálogo. Eso por un lado, esa es la pregunta. Y lo otro son algunos comentarios. Uno de ellos tiene relación con lo que dijo hoy día, y lo ha dicho muchas veces el director ejecutivo Naer, con relación a la falta de una política de industria de defensa. Porque la política de industria se empezó a trabajar el año 2013, continuó el 2014, se entregó un draft del 2015, hubo cambio de gobierno, se continuó con la política, finalmente se desarticuló el Departamento de Industria y Defensa, que quedó su departamento dentro de otro, y finalmente perdió todo yo diría, el momentum. Y primero, una política que es lo que es casi fundamental para delinear la acción del gobierno y también la colaboración. Por otro lado, si uno va a ver la política de defensa que también se publicó el año pasado, cuando habla de industria de defensa también es extremadamente, voy a decir, suave y débil en relación a las acciones que habría que ejecutar. Por lo tanto, ya tenemos ahí voy a decir, un hoyo negro donde no hay cómo salir, porque lo fundamental es tomar ahí decisiones. Eh, y creo que la gestión y el tema que has desarrollado es un tema tremendamente bueno y realmente mis felicitaciones, porque la verdad que es un tema bastante árido porque hay que investigar bastante, hay que entender bastante y uno se va dando cuenta de la cantidad de problemas que hay. Y dentro de los problemas voy a mencionar el que viví personalmente, el tema con ProChile en el año 2013-2014, que estábamos muy bien encaminados con el director de ProChile para, de alguna manera, facilitar las acciones de la industria de defensa, sea pública y privada. Y finalmente hubo cambio de gobierno y desapareció todo el esfuerzo. Se intentó, yo tengo entendido hace 2 años, hacer algo, pero nuevamente no hubo caso. Y eso es producto de que falta eso que se llama colaboración interagencial, que es fundamental. Yo creo que el tema que has puesto sobre la mesa es un tema extremadamente importante y no hay que dejarlo de lado, porque cualquier investigación relacionada con eso va a tener fruto el día de mañana. Las acciones no pueden ser, voy a decir, consecuencias exclusivamente de las instituciones o de alguna empresa de defensa. Veamos lo que está pasando ya con el Pillán 2. Esto es producto de la Fuerza Aérea. Cuando vemos lo que está haciendo ASMAR con el rompehielos, es porque hubo una acción y un trabajo de la Marina para convencer al Estado, al gobierno, de la necesidad de poder desarrollar en Chile. Entonces, estamos con un tema sumamente delicado, importante y que
realmente, insisto, las felicitaciones con el tema. Creo que es un tema muy atingente y que hay que darle mucha importancia. Así que, bueno, vuelvo a la pregunta, ¿qué me puedes decir respecto al tema de la colaboración interagencial e incorporar asociaciones privadas o clústeres privados? Y lo otro, ¿qué opinión tienes respecto al offset también? Eso es. Sí, la lógica de la colaboración interagencial como está planteada es entre agencias públicas que fomenten y estimulen a organismos de la sociedad civil que, como yo planteaba en la lógica del World of Government, es una sociedad civil organizada. Entonces, dentro de esa sociedad civil está toda la industria privada, está la academia, están los distintos organismos que no forman necesariamente parte del aparato público. La idea es que el mecanismo de colaboración interagencial que se establezca a nivel de los servicios públicos, a nivel de los ministerios, tenga esa visión de estimular que ocurra lo otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo espero no estar equivocado con el comentario que voy a hacer, pero tenemos el caso de Achide, que es un muy buen ejemplo de asociación, pero no sé si están asociadas ahí y están representándose empresas o es una asociación de distintas personas con un objetivo en común. Entonces, la idea es que ocurra lo primero, que en el fondo se organicen asociaciones, como usted planteaba, la existencia de un consorcio de empresas que tengan una representación, porque individualmente obviamente van a ser menores, pero si lo hacen en forma asociativa van a tener mayor peso específico al momento de sentarse a conversar. Entonces, esa es un poco la lógica. Y con respecto al offset, sinceramente no he visto bien cómo se vincula con el ámbito de la colaboración interagencial desde la perspectiva que yo lo estoy presentando, como algo que ocurre a nivel de los servicios públicos de un propio gobierno. En este caso, la variable offset, como involucra a otro estado, ya estaríamos hablando de una relación interestatal, acuerdo gobierno-gobierno, que, claro, es una forma de colaboración, pero que no se refiere necesariamente a un mecanismo de colaboración interagencial como el que estamos planteando en este caso. O sea, eso es lo que podría responder en este momento. Ya, ok, muchas gracias. Sí, el tema del offset era, voy a decir, a lo mejor me faltó aclararlo, era en forma paralela a esta capacidad de generar un mecanismo de colaboración, porque en realidad es un tema que debiera ser ya de política de Estado, o política de Estado que se traslade a un Ministerio de Defensa para poder fomentar el desarrollo de la industria local. Era eso. Gracias. Bien, muchas gracias, comandante Moraga. Realmente en beneficio del tiempo y se nos está pasando los minutos. Interesantísimo el tema, como señalaba Eduardo. Creo que deberíamos analizarlo más en extenso en otra oportunidad también y comenzar a ahondar un poco en el cómo, ¿ya? En el qué hacer, por qué la necesidad ha quedado clara y poder tener estos otros elementos, digamos, que podrían ayudar a materializar estos temas. Le deseamos el mejor de los éxitos, comandante, en el mando del Grupo de Operaciones Espaciales. Y muchas gracias una vez más por cooperar con nosotros en el mes de la aeronáutica y del espacio. Gracias, Bueno, Daniel. muchas gracias, Sergio, y quedo a disposición para continuar apoyando en las intenciones del Consejo de la Especialidad.